Hola, qué gusto que estés aquí. Soy Silvia Pérez Franco y hoy vamos a platicar un poco sobre los ciclos. Hay muchas clases de ciclos y lo que hoy vamos a platicar es un poco aquellos ciclos que terminan. Algunas veces sabemos cuánto van a durar, más o menos tenemos proyectado cómo va a ser nuestro cierre. Por ejemplo, cuando terminamos de estudiar algo, cuando tenemos un contrato establecido por cierto tiempo y a pesar de que tenemos un tiempo para las cosas, siempre que se termina algo hay una cierta nostalgia, un dolor, un duelo, ¿sí? En mayor o menor medida, dependiendo de varios factores. Uno es aquel de si ya tenías planeado cuánto tiempo iba a durar y aunque te guste mucho, aunque lo estés disfrutando, pues si termina el ciclo, pues hay que cerrarlo. No es una cosa que sea opcional, simplemente hay que sentir, por ejemplo, cuando vas de vacaciones o cuando tienes un evento que va a durar determinadas horas, pues puedes divertirte, puedes pasarla muy bien o no pasarla bien y no divertirte, pero sabes que en determinado tiempo va a cerrarse ese espacio y vas a continuar con el resto de tu vida. En otras ocasiones tenemos ciclos que sabemos cuándo empiezan, pero no sabemos cuándo van a terminar. Y esos son en los que quisiera enfocarme el día de hoy. Porque cuando no tenemos una certeza de cuánto tiempo va a durar, creamos expectativas. Y en base a esas expectativas, incluso a veces tenemos la esperanza de que esos ciclos sean eternos. Y pues eso no existe, no en este plano. Todos los ciclos llegan a su término. A veces duran una semana, 3 meses, un año, 30 años. Sin embargo, por mucho que se alargue un ciclo, siempre va a terminar. Y por lo regular, sobre todo mientras más grande es más largo, es más complicado alejarnos de él. A veces hay ciclos que estamos esperando que terminen y tenemos muchas expectativas sobre cómo van a terminar, sobre qué vas a hacer cuando termine. Y aún así es un proceso de cierre, de cambios, de ajustes, y cuando no estamos listos o no tenemos un plan para después de, es muy difícil tener ese cierre. Entonces, pues sea el cierre que sea, cuando no estamos listos para terminarlo, puede ser muy doloroso. Hemos escuchado que los ciclos se cierran con amor, que los ciclos se cierran con gratitud, pero esa es la segunda parte del cierre. La primera parte del cierre es dejar las cosas completas. Es imposible cerrar una puerta cuando tienes algo atravesado en ella, ¿sí? Para cerrar un ciclo tienes que saldar todo en él, porque si no realmente no se ha cerrado y con el tiempo van a empezar a aparecer las cuentas pendientes y entonces va a parecer que se reabre, pero realmente nunca se cerró, ¿sí? Entonces, para que tú puedas cerrar sanamente un ciclo, mi recomendación es que saldes todos los pendientes. A veces es difícil que en ambos lados del ciclo se cierren equitativa o equilibradamente las cuentas. Sin embargo, cuando uno de los lados está decidido a cerrar un ciclo, puede cerrarlo para sí mismo y ya es responsabilidad de la otra parte si no lo cierra, ¿sí? Para que haya un trabajo en equipo, pues tiene que haber personas dispuestas a trabajar en equipo.
Si las personas que trabajaban en ese equipo ya no están disponibles para trabajar en él, por la razón que sea, por enfermedad, por cambio de proyectos, porque ya no están disponibles, incluso a veces porque la muerte llega y no se cierra antes de que llegue, porque a veces llega sin darnos cuenta, ¿sí? Llega tan rápido que no hay un proceso de cierre previo y entonces tenemos que hacer el cierre una vez que ha concluido ese ciclo, ¿sí? Pero independientemente de cuál sea la razón por la que se cierra, independientemente de la razón por la que no estamos listos para ese cierre, siempre podemos cerrar revisando nuestras cuentas. Si hay algo que yo siento que tú me debes, si hay algo que yo siento que todavía no se me fue compensado y me aferro a que tienen que hacerlo, a que su obligación, su compromiso, su responsabilidad es que me cumplan algo que ya di o que yo siento que me merezco, no voy a poder cerrar ese ciclo. Aunque ya se haya agotado, aunque la otra persona ya no esté aquí o el resto del proyecto ya no esté aquí, me va a costar mucho trabajo porque estoy aferrado a algo que quiero que suceda y que ya no va a suceder. Entonces, necesitas rendirte ante lo que es. Si no te dan tu liquidación en tu trabajo, claro que está bien pelearla, está bien tratar de convencerlos, hablar con ellos, negociar, tratar de hacer un acuerdo. Sin embargo, si ni aún a través de las instituciones puedes hacer que te paguen lo que tú consideras que te corresponde, vas a quedarte energéticamente o emocionalmente atrapado en ese ciclo, ¿sí? Llega el momento en que tienes que rendirte ante lo que es. Ya no vas a estar ahí y tal vez no puedan darte lo que te corresponde o lo que tú consideras que te corresponde. Pero el aferrarte a eso te va a atrapar y no vas a poder avanzar en tu vida. Y no digo que no pelees o que no luches o que no busques lo más justo y equitativo, pero hazlo desde una mente clara y no desde un apego. Cuando tú te aferras a que alguien tiene que compensarte en la misma medida en la que tú diste, te amarras a una historia que ya terminó, ¿sí? Cuando uno en la pareja quiere irse, de nada sirve que el otro se quiera quedar con todas sus fuerzas, con todo su corazón. Nadie se puede quedar cuando el otro ya se fue. Te vas a quedar en el anhelo, te vas a quedar en la esperanza, te vas a quedar en el dolor, pero no te vas a quedar en la pareja. ¿Cuántas veces deseamos tanto algo que nos negamos a reconocer que ya no está, que ya no existe? Y cuando eso sucede, necesitas hacer tus cuentas. ¿Qué diste? ¿Cómo lo diste? ¿Por qué lo diste? ¿Cuánto amor a veces sentimos que nos debe la otra parte porque nos entregamos completamente? ¿Y qué tanto puedes recuperar lo que tú diste, que diste por amor, que diste porque así aprendiste tú a dar? Y la otra persona no sabe compensar de la misma forma que tú. Y eso no implica que no haya dado muchas cosas. A veces lo que necesitamos es reconocer qué fue lo que dio la otra parte, cómo lo dio. Y a veces tenemos que hacer un poco de ajustes en nuestras cuentas. Reconocer que a lo mejor en ese trabajo no te dieron la cantidad que tal vez te correspondía, pero también aprendiste ciertas cosas, recuperaste ciertos valores y entonces empezamos a hacer una renegociación con nosotros mismos, ya no con ese lugar, ya no con esa persona, sino contigo mismo. ¿Qué puedes recuperar de lo perdido?
qué puedes sanar, qué puedes agradecer, qué tantas cosas puedes aprender y qué tanto pudiste aprender en ese tiempo, en ese proceso, en ese ciclo, ¿sí? A veces cuando un ciclo es muy difícil entrar a otro porque la mitad de tu energía está en el ciclo que ya se cerró. Te invito a revisar tus cuentas, a hacer gratitud con aquello que sí recibiste y a veces en humildad y en agradecimiento soltar aquello que pudiste merecerte y que tal vez hubiera sido bueno recibir, pero que el otro lado, la contraparte del ciclo, no puede compensarte, no puede darte. Nadie da lo que no tiene. Y aunque tú te hayas desbordado en amor, aunque tú te hayas desbordado en esfuerzo, en responsabilidad, en un trabajo, tal vez el otro lado no tiene para compensarte eso. Y tú siempre puedes quedarte con la paz de haber hecho lo correcto y también con la experiencia. Y a veces no ganas en la parte equitativa, pero ganas en la experiencia de cómo debió haber sido, cómo pudiste ser, cómo puedes cuidarte para la siguiente ocasión. Crear un equilibrio entre el dar y el recibir. Cuando se da demasiado, la otra parte no puede compensarte de la misma medida. Y a veces eso genera una ruptura, genera un desbalance entre el dar. Y a veces el que recibe mucho por dignidad tiene que irse porque no tiene con qué compensar aquello que tú le has dado. A veces es tanto lo que tú tienes para dar que si lo das en un solo lugar en donde no puede ser compensado, siempre te vas a sentir herido. ¿Qué tanto puedes empezar a equilibrar la forma en la que tú das para que las cuentas no queden tan desequilibradas al final del cierre? Para que puedas cerrar con gratitud. ¿Qué tanto estás realmente valorando lo que recibiste tú a cambio? Porque a lo mejor no recibiste como tú esperabas, pero también recibiste muchas cosas. Te invito a que revises esas cuentas y en la medida de lo posible puedas cerrarlas, porque cuando las cuentas están abiertas es muy difícil cerrar y saldar cuentas, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo saldo? Ok, te di todo mi tiempo y tal vez tú me diste eso que yo necesitaba. Tal vez yo estuve ahí para ti y tú no estuviste ahí para mí. Y entonces tuve que aprender a ser fuerte, tuve que aprender a ser valiente para compensar esa carencia. Porque siempre cuando estamos en una relación estamos en un intercambio. Y en ese intercambio unos dan una cosa y otros dan otra. A veces el gran error es querer recibir lo mismo que damos. Y a veces recibimos aquello que nos falta. Ok. Aprendiendo a hacer esto y con sus grandes conflictos. Bueno, ok, parece que ya estamos aquí de nuevo. Parece que sí. Ok, entonces, ¿qué tanto lo que yo estoy recibiendo es diferente a lo que yo quisiera y dejo de valorar lo que estoy recibiendo, no porque no reciba nada, sino porque lo que recibo es diferente a mi expectativa? ¿Qué tanto lo que me separa en una relación laboral, de amistad, de pareja, incluso en la familia, es la expectativa de cómo yo creo que debían de ser las cosas, en vez de recibir las cosas que también estoy teniendo, pero que al ser diferente a mi expectativa no puedo valorar? Te invito a que revises más meticulosamente esos saberes y esos deberes con los que yo siento que hay desigualdad, porque cuando reviso con gratitud, con el corazón abierto, eso que sí pudiste darme
y tú ves con agradecimiento y con amor eso que sí pude darte, casi siempre estamos a mano, de diferente manera. Si ambos diéramos lo mismo, tendríamos demasiado de algo y faltarían otras cosas, ¿sí? A veces cuando uno da paciencia, el otro da fuerza, porque si ambos dieran fuerza, se golpearían y estarían lastimándose constantemente. A veces uno tiene que ceder para que el otro pueda sacar su exceso de energía o su excedente, pero siempre cuidando que la dignidad de ambos esté a salvo. Te invito a que revises tus cuentas y veas si realmente te deben, si realmente debes, y si hay posibilidad de sanar y de compensar los pendientes, y si no, entregarlos y honrar el regalo de haber enseñado a valorarme e irme de un lugar donde no recibo con equidad, pero siempre respetando la dignidad de ambos lados. Porque al final del día somos personas que estamos aprendiendo, que traemos heridas del pasado, que no tenemos por qué ser el sanador de nadie si no nos lo piden, si no estamos listos, si no estamos preparados y no sabemos cómo hacerlo. Pero tampoco tienen los demás por qué darnos lo que nosotros esperamos si no lo sabemos comunicar. ¿Qué tanto eso que me faltó no lo pedí? O lo pedí como yo entendí que se podría hacer. Y a veces no me pongo en el lugar del que está escuchando, porque solamente escucho mi voz. Te invito a poner en perspectiva y revisar qué tanto te supiste comunicar para pedir lo que necesitabas a tiempo, qué tanto pudiste ponerte en el lugar del otro para tratar de darle lo que él necesitaba a tiempo. Porque a veces los ciclos se cierran, porque cuando empezamos a querer entender y compensar y sanar, las heridas son tan profundas que ya no nos da tiempo de rescatarlas. Y si has decidido cerrar un ciclo, si estás pensando en que ya es momento, revisa tus cuentas. Sé lo más honesto posible contigo y con la otra parte para que puedas mostrar en dignidad, el respeto, cuáles son las verdaderas cuentas pendientes y negociar para que se cierren en armonía para ambos. Y si no es posible, entonces, en reconocimiento de las carencias con los que ambos llegamos a este ciclo, honrar las diferencias y dejar las cuentas con gratitud, tal vez no por lo que recibimos, sino por lo que aprendimos a poner límites, a valorarnos, para irnos tal vez tarde, ojalá que a tiempo. Pero siempre hay que hacer una cuenta justa, no desde lo que yo quiero, sino desde lo que tú puedes dar. No desde lo que tú esperas de mí, sino desde lo que yo soy y puedo darte. ¿Ok? Pues espero que tus ciclos sean amorosos, sean felices, porque a veces hay ciclos que aunque sean buenos, hay que cerrarlos, porque es la única manera de seguir avanzando. Gracias por estar aquí. Solo puedes ver en mí lo que hay en ti, y yo solamente estoy haciendo mi parte. Gracias.